Estimadas y estimados, bienvenidos a la tercera sesión de la clase de ética. Les saludo, espero que se encuentren muy bien y pues que lo que vamos a comentar el día de hoy sea del interés de todas y todos. Dicho esto, pues vamos a arrancar diciendo que el día de hoy vamos a abordar el tema de la ética profesional. Las sesiones anteriores, ustedes recordarán que estuvimos revisando, explorando un poco la ética, pero en un sentido general, un poco de su historia, un poco de su relación con la moral y los valores, las características de los valores como estándares para los estudios éticos, la ética aplicada, etcétera. Y en esta ocasión vamos a revisar una rama de la filosofía, específicamente de la ética, ¿no? Que es la ética profesional. Y entonces, pues dicho esto, habría que comenzar haciendo referencia a que la ética profesional, pues también es un conjunto de normas y valores que rigen el actuar, pero ahora ya no del ser humano, sino concretamente de los trabajadores. Esta ética suele estar sujeta a valores que son universales, es decir, recordarán que la sesión pasada estuvimos hablando de los valores, estuvimos hablando de una de sus características de la universalidad. Entonces, de esos valores toman algunos, ¿no? Se jerarquizan algunos y se aplican al entorno laboral concreto. Normalmente esto nosotros lo encontramos en las organizaciones cuando las empresas lo que hacen es declarar justamente sus valores. Y entonces estos valores son el conjunto axiológico, digamos que la organización o la empresa o la institución, dependiendo de en dónde se esté elaborando, prima, ¿no? Le da relevancia, vamos, sobre todos los demás. Y entonces, cuando uno actúa de forma contraria a lo que este conjunto de valores establece o mandata, pues lo que estamos haciendo es contrariarlo, ¿no? Contrariar este sistema. Y en este sentido, pues pueden ocasionarse perjuicios tanto en lo individual como en lo colectivo. Y aquí está una parte interesante de la ética profesional. La ética profesional no está pensada solamente desde el individuo, sino que se piensa o se reflexiona en ella desde lo colectivo. En este caso, el colectivo pues sería todos aquellos que componen a la empresa, incluida la empresa, la organización o la institución. Y entonces, bueno, una vez que uno va en contra o actúa en contra de estos valores, pues lo que va a suceder es que se pueden generar perjuicios en contra del grupo. Entonces, la intención es que uno reflexione acerca de los valores que prima o que le dan sentido desde la individualidad y comienza a adoptar, por lo menos para ese contexto, para el contexto laboral, los valores que se caracterizan como colectivos o que se conciben como colectivos. De ahí que si nosotros actuamos en contra de estos valores, pues lo que va a suceder es que seguramente vamos a llegarnos, vamos a hacernos de algún tipo de sanción de carácter interno. Ojo, las sanciones internas pues están, digamos que están establecidas dentro de los famosos códigos de ética que se elaboran en cada institución o cada organización. No necesariamente tienen un valor normativo, sin embargo, sí otorgan un régimen de conducta al interior. Obviamente, cuando una persona encuentra un conflicto entre la ética personal y la ética profesional, porque puede darse, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en alguien que trabaja en una dependencia pública y en esta dependencia pública se obliga a los trabajadores, bueno, no se obliga, sino que forma parte de las acciones de la empresa o de la dependencia, mejor dicho, el realizar honores a la bandera. Pero la persona pertenece a alguna religión que le prohíbe realizar este tipo de manifestaciones. Entonces, bueno, ahí tenemos un conflicto entre la ética profesional y la ética personal. Evidentemente, dependiendo de la organización, de la institución en la que se elabore, pues puede haber más o menos flexibilidad al respecto. Sin embargo, lo ideal es que no existan estas contravenciones entre la ética personal y la ética colectiva, porque pues esto puede llevar a la generación de conflictos éticos. Para esto las empresas han generado, y bueno, no solo las empresas, sino que desde la investigación se ha generado una serie de instrumentos que se suelen aplicar y que antes de entrar a trabajar, por ejemplo, ¿no? Antes de entrar a trabajar a un lugar, se le aplica a uno los famosos test de honestidad y de ética. Entonces, estos test lo que hacen es precisamente medir el riesgo de conflictos futuros que pueden ser
solucionados con anticipación, ¿no? ¿Cómo se solucionan? Pues a partir de no contratar a la persona, ¿no? Normalmente. Aunque también existen otros casos en donde ese conflicto pues, puede ser de mayor gravedad, al ejemplo que les estoy dando, y entonces en este caso se convierte en un derecho a actuar con base en algo que se denomina objeción de conciencia. Por ejemplo, pensamos en el caso del aborto, que se ha estado despenalizando en diferentes lugares del país, y que, bueno, de alguna forma los hospitales, ¿no? Los hospitales que pertenecen a las dependencias públicas, al organismo público, pues están obligados ya a realizarlo debido, pues, justo a esta despenalización y al convertirse en un asunto de salud pública, ¿no? Sin embargo, si el médico no se encuentra éticamente, pues, digamos que de acuerdo con ese tipo de acciones, ¿no? Con la realización de un aborto, tiene todo el derecho de objetarse bajo razón de conciencia. Ojo, esto no significa que la conducta esté bien o esté mal, simplemente implica que la persona no se siente a gusto o no siente que sus valores vayan de acuerdo con la acción. Y entonces, en ese sentido, dada la naturaleza y gravedad del asunto, puede objetarse, pero son casos específicos. No quiere decir que si yo estoy de acuerdo con robar, pueda hacerlo, ¿no? O sea, lo haga a través de objetarme del código de ética e incluso la misma norma, ¿no? Positiva que me lo impide. Son casos muy concretos y que se pueden justificar. Para poder dar sentido a todo esto que estamos platicando, pues tal vez valdría la pena comentar un poco acerca de qué es un profesional. Y entonces, bueno, las características que principalmente rigen al ser profesionista, pues fíjense que tiene que ver con pues, el adquirir una profesión, pero aquí hay algo interesante. Aunque sí implica una profesión que se adquiere a través del estudio, ¿no? El estudio formal, la realidad es que hablar de profesión en realidad se sujeta a la idea de generar o elegir, mejor dicho, una actividad. Esto significa que no solamente las profesiones que se logran a través del estudio formal son profesión, sino que también pueden ser los oficios, siempre y cuando sea una actividad que yo he elegido como esa actividad de la que voy a obtener beneficios, ingresos, y que asimilo como mi forma de vida. Y esto pues obviamente se vincula con un concepto que también entra en todo esto, que es la vocación, y un poquito más adelante vamos a hablar acerca de. ¿Por qué es importante hablar de esto de la profesión en la ética? Pues primero, porque evidentemente estamos hablando de ética profesional y desde este punto de vista, pues cobra sentido, ¿no? Por sí mismo. Pero por otro lado, también es el hecho de que cuando uno adquiere una profesión decide, elige una profesión, uno también se ciñe a un conjunto de responsabilidades que vienen adheridas a esta profesión. Entonces, en consecuencia, uno actúa a partir de lo que se espera de esta profesión en la que yo estoy elaborando, a la que me estoy dedicando. Tanto puede ser como el caso de un profesionista que trabaja en el gobierno, que trabaja en alguna empresa privada, como puede ser el caso de una persona que tiene su propio negocio y de la cual se espera pues una cierta conducta. No es específico de alguna profesión concreta, tiene que ver con comportarte como se espera que te tengas que comportar. Y entonces, bueno, aquí es donde ya nos encontramos con, ¿y el para qué sirve la ética profesional, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón de su existencia? Y bueno, creo que esto un poco se va dando como de forma intuitiva, pero pues no está de más que establezcamos algunos puntos para comprender. De entrada, bueno, pues nos ayuda a determinar cuál es el actuar del profesional, ese actuar esperado hacia el profesional, que es un poquito lo que hablábamos hace un rato cuando hablábamos de las responsabilidades del profesionista. Evidentemente, esta determinación del actuar, pues también nos lleva a generar, a la posibilidad de generar códigos de ética, nos permite unificar los comportamientos de los trabajadores, eliminando un poco estas subjetividades de que cada quien hace lo que se le pega a su gana, ¿no? Y bueno, unificamos qué es lo que se espera de este grupo de profesionales. Establece conductas que son deseadas
desde la colectividad, es decir, la sociedad espera que tú como profesionista del derecho, por ejemplo, te comportes de tal forma, o como profesionista de la medicina te comportes de tal forma, y entonces, bueno, esto va generando pautas de comportamiento que son comunes. Y además, también son una manifestación del reflejo que se espera que se genere entre el bienestar del individuo y el bienestar de la empresa o del grupo, de la colectividad. De alguna forma, espero que a estas alturas ustedes vayan observando que la ética profesional lo que hace es justo intentar generar equilibrios entre lo individual y lo colectivo. Y eso es algo muy importante y que la distingue de otras ramas de la ética, ¿no? ¿Cuáles podrían ser entonces las características de la ética profesional? Ya no solamente desde los elementos que la definen, sino desde aquellos elementos que le dan sentido. Por un lado, bueno, pues entendemos ya que refleja los valores de la profesión o de la organización, entonces estamos esperando que el profesionista o el trabajador se sujete a esos valores. Una, porque benefician a la profesión como conjunto. Obviamente, si se benefician a la profesión, benefician a la sociedad y por lo tanto también se están basando en un sentido de responsabilidad, el cual se está fomentando. Es decir, la intención es que si yo estoy esperando que el administrador público sea una persona honesta, que no caiga en actos de corrupción, que sea diligente con las personas que atiende, etcétera, esto no solamente se fomente desde la empresa en la que trabaja o la dependencia pública en la que trabaja, sino desde el momento en el que asume esta profesión y asume los valores que vienen añadidos con ella. Obviamente, estas pautas son especificadas en códigos de conducta. Los códigos de conducta lo que hacen es decirnos, esta conducta es deseable y esta conducta no es deseable, a modo de darnos un panorama bastante concreto acerca de qué es lo que se puede y no se puede hacer o mejor dicho, para las personas que integran a ese colectivo al que pertenecemos. Les decía hace un rato, no genera coacción, es decir, no son obligatorias, no son reglas obligatorias o normas obligatorias, aunque también ya comentábamos que normalmente se hace uno acreedor a algún tipo de sanción, ¿no? Es decir, uno no puede ser castigado por romper un código de ética, pero sí puede ser sancionado. Otro aspecto interesante es que se basa en derechos y deberes, es decir, a partir de esta ética profesional, estas normas que se construyen dentro de la ética profesional, pues yo tengo un conjunto de deberes a los que tengo que sujetarme y a los que tengo que responder, es decir, tengo que cumplirlos porque forman parte de mi profesión, pero también vienen añadidos un conjunto de derechos que puedo ejercitar como parte de esa profesión. El ejemplo tal vez podría estar en el que ya comentábamos del médico, ¿no? Que el médico tiene el deber de cumplir con su labor, que es salvar vidas, y en esa lógica y en los distintos asuntos de salud pública que se van sumando, también tiene el derecho de no realizar un aborto si lo ve contrario a este deber, ¿no? Ahí está la lógica de cuándo puede uno objetarse y cuándo no, porque es importante la lógica profesional. Bueno, pues primero porque lo que estamos haciendo cuando se está desarrollando una lógica profesional dentro de un colectivo concreto, pues lo que estamos haciendo es privilegiar la existencia de un conjunto de valores dentro de esa comunidad. Evidentemente esto es vital para cualquier profesión, porque no solamente repercute en la vida de la empresa o la vida de la organización, no solo repercute en la vida del individuo, sino que repercute en la vida de todos los que tienen contacto con esa profesión. Por lo tanto, el hecho de que exista y el hecho de que esté generando constantemente las normas y las pautas sobre las cuales el profesional tiene que comportarse, lo que está haciendo es contribuir a la armonía de las relaciones entre los individuos que componen o que se encuentran conviviendo en una sociedad concreta. Algunos enfoques desde los que se aborda la ética profesional, que es algo un poquito más complejo de lo que les voy a presentar aquí, pero pues solamente es como para tener una idea, tienen que ver con el hecho de cómo se genera esta ética, es decir, desde dónde yo comienzo a pensar y a reflexionar sobre qué es lo ético y qué no es lo ético dentro de un campo profesional. Y aquí existen diferentes posturas, principalmente de carácter epistemológico,
Intentan darle respuesta a cuáles son estos valores que deben ser ejercidos dentro de tal o cual profesión. Una de ellas es el denominado economicismo limitado, que lo que hace es decir, bueno, como organización, mi preocupación es pues maximizar los resultados y yo ahí puedo generar el conjunto de estrategias que yo considere y realizar en consonancia, no todas aquellas acciones que yo comprenda como correctas, porque mi objetivo es maximizar los resultados. Sin embargo, tiene un límite y ese es el límite ético. Y su límite ético se encuentra justo en donde comienza la norma, pero la norma positiva. Mientras yo no violente la norma positiva, cualquier acción que realice es válida para poder maximizar mis resultados. En contraste, un poco en contraste, pues se encuentra el dualismo racionalista. Y el dualismo racionalista también quiere buscar beneficios, pero aquí ya no se va o no se espera hasta que llega la norma vigente, sino que también se sujeta al conjunto de principios éticos que rigen al colectivo o a la actividad a la que se dedica. Y otra más, pues es el realismo moderado, en donde aquí desde la individualidad el ser humano identifica necesidades de su entorno y establece relaciones equitativas con él. Es decir, la búsqueda de beneficios existe, pero no más allá de la necesidad del conjunto, ni de saltarse la búsqueda equitativa de las relaciones con ese conjunto. Vean cómo hay una diferencia del grado con el que asumimos las responsabilidades. En el primer caso, el foco está en maximizar los resultados. Mientras yo no vulnere la ley, todo es válido. En el segundo caso, busco esa maximización, pero desde lo ético yo ya empiezo a cuestionar mis acciones. Y en el tercer caso, yo no voy más allá de las mismas necesidades del grupo al que pertenezco. Y entonces tengo una mayor sujeción a principios éticos, a normas y a necesidades de ese colectivo en el que me encuentro. Aquí hay tres conceptos que son importantes, porque evidentemente no solamente se trata de que el código, o sea, que exista un código ético, y que ese código ético me diga qué puedo y qué no puedo hacer. La ética, si ustedes ya han ido pensando en esto, la ética es un asunto que tiene que ver con una complejidad del ser humano bastante amplia, en donde yo me voy a comportar no solamente con base en lo que se espera de mí, sino que también me voy a comportar con base en mi historia, con base en lo que soy, con base en un montón de emociones y afecciones que yo tengo como ser humano desde lo individual y que también están regidas un poco por de dónde vengo como sociedad, de la sociedad a la que pertenezco. Es decir, el comportamiento que se ha generado en los sujetos que vienen de una sociedad sumamente competitiva no va a ser el mismo al comportamiento de una persona que viene de una sociedad que no está acostumbrada a competir. Y eso está delimitado por mi entorno. Entonces, a partir de aquí, uno de estos conceptos que son claves para comprender el comportamiento ético es justamente la vocación. Y bueno, la vocación se entiende como esta inclinación que mostramos o que tenemos a dedicarnos a un determinado modo de vida. Es como esta respuesta al qué voy a hacer con mi vida, como pensando desde la actividad laboral, profesional, la actividad incluso un poco estudiantil, ¿no? En todas estas cuestiones que tienen que ver con quién soy por cuanto hace a qué me dedico. Normalmente la vocación, bueno, pues se sujeta a cuestiones de carácter profesional, aunque también existe una vocación espiritual que tiene que ver con, pues, qué religión profeso o cuál es el Dios en el que creo, etcétera, ¿no? Cuestiones como estas. Esta cuestión de la vocación es compleja. ¿Por qué? Porque al final, les decía hace un momento, no solamente cómo nos comportamos tiene una carga de nuestra historia, sino también estas decisiones que tomamos tienen una carga de dónde venimos, quiénes somos, a dónde queremos ir, qué queremos lograr con nuestra vida o qué tipo de personas queremos ser en el futuro, cómo queremos ser representados, vamos, ¿no? Cómo queremos trascender en la historia y en el tiempo. Y esta, bueno, pues es justo a donde nos lleva la vocación, a la trascendencia, que es la búsqueda del logro de eso que yo quiero ser,
esa persona que yo quiero ser en el futuro y que incluye los logros que quiero tener y que construyen lo que soy o seré como individuo, o evidentemente pensando en que esto me lleve a generar satisfacción y que le dé sentido a mi vida. Entonces, aquí la cuestión interesante es que si ustedes recuerdan cuando hablábamos de la ética profesional, decíamos que la ética profesional le otorga al profesionista, es decir, a quien eligió dedicarse a esa actividad, un conjunto de responsabilidades, de deberes y de derechos. Y uno se comporta asumiendo ya ese conjunto de deberes, eso que se espera de mí por pertenecer a ese grupo. Y si mi ética, mi vocación no se correlaciona, es decir, a lo mejor yo estoy ahí, pero no porque se sienta la vocación, sino porque me veo obligado o hay un beneficio económico para mí, o porque, no sé, estos casos de mi papá me heredó la plaza, ¿no? Y pues ya esto me dedico, etcétera. Seguramente ahí va a haber una contradicción entre lo que yo deseo ser y el colectivo al que pertenezco, los deberes que me impone y evidentemente lo que yo estoy buscando para mi vida. Entonces mi comportamiento se va a ver conflictuado constantemente. Por eso lo que se espera cuando se habla de vocación dentro de la ética profesional, pues es justamente que la vocación profesional sea congruente y armonice con la ética profesional. De lo contrario, difícilmente nos vamos a poder sujetar a este marco normativo ético-moral que la profesión y el grupo en el que nosotros nos estamos ejerciendo, pues nos impone. A esto se vincula el sentido de la vida. Y el sentido de la vida es la manera en la que cada uno de nosotros vemos el mundo, lo vivimos y le otorgamos un significado. Cada uno de nosotros, podemos tener formas parecidas de comprender la realidad, de pensar en cómo es el mundo, de cómo se vive, de qué es lo que se espera lograr. Aquí entra, por ejemplo, este concepto del éxito-fracaso, ¿no? Cuestiones como esas. Pero finalmente cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra experiencia, a nuestra vivencia, a lo que nos ha pasado, a las veces que hemos triunfado o fracasado, vamos construyendo una forma única e individual de sentido de la vida. Sin embargo, el sentido de la vida implica que tenemos un conjunto de responsabilidades y de libertades ante la existencia. Y esas libertades y responsabilidades se definen de acuerdo al sentido que yo le dé a la vida. Si para mí el sentido de la vida es tener mucho dinero y tener carros y tener casas y tener joyas, etcétera, mi comportamiento seguramente o va a ir sujeto o se va a liberar a tal grado que yo tenga que lograr eso porque ese es el sentido que yo le he otorgado a mi vida. Y si yo no logro ese sentido de la vida, no tendré trascendencia. Entonces voy a romper o voy a generar, voy a aceptar cualquier tipo de conducta que me lleve hacia esa meta sin importar si es compartida o no, o sin importar si es aceptada o no dentro del estudio ético, ético profesional, por supuesto. ¿Por qué? Porque al final el sentido de la vida lo que hace es motivarnos, pues genera una voluntad de actuar desde la individualidad. Entonces, a veces hay ciertos sentidos de vida que lo que hacen es obviar que estamos dentro de una colectividad. Yo seguramente ustedes han escuchado mucho acerca del individualismo y el individualismo justo apunta a eso. A tú haz, claro, lo voy a explicar de forma muy somera y muy superficial y simplificada, pero es tú haz lo que necesites para competir por obtener lo que tú deseas, ¿no? Y esto, bueno, obviamente te pone en riesgo de olvidarte que existes en conjunto y que existes en una sociedad en donde tus actos también repercuten sobre los demás. Y entonces, bueno, el sentido de la vida se convierte en un elemento importante porque, como verán, es la base del actuar ético. Eh, Cuando uno alcanza, digamos que lo primero, lo más complicado es encontrar ese sentido de la vida. Y cuando uno lo define, cuando uno sabe cuál es el sentido de su existencia, empieza a actuar en armonía a eso. Aquí lo importante es que yo puedo decidir actuar rompiendo la norma ética para alcanzar ese sentido de la vida, o puedo decidir apegarme a un sentido de la vida ético para alcanzar mis metas y objetivos.
La idea es que si uno logra encontrar el sentido de la vida y actúa con base en los valores que rigen ese actuar, perdón por la redundancia, pero no hay otra forma de decirlo, uno encontraría la fórmula para evitar el vacío existencial. Y entonces uno sabría para qué hace lo que hace y hacia dónde va. Y eso da certeza. Y eso, esa certeza genera la capacidad de actuar de forma ética. Y esto a su vez se vincula con otro concepto que es sumamente polémico, que es el de felicidad. Evidentemente nosotros actuamos buscando la felicidad. ¿Por qué? Porque, bueno, la felicidad finalmente es ese estado de satisfacción al que todos queremos llegar. Aquí algo interesante es que felicidad viene del latín felicitas, y felicitas significa fértil. Y si ustedes se dan cuenta, hay una connotación fuerte hacia el lograr, hacer algo, ¿no? Sin embargo, la verdad es que no existe una sola definición para esta idea de la felicidad. Son muchísimas formas de definirla. Los autores no se han logrado poner de acuerdo y dudo que se logren poner de acuerdo en ese sentido, porque al final lo que sí han logrado acordar es que la felicidad es subjetiva y es relativa. Cada uno de nosotros lo define y la define de acuerdo a su sentido de la vida y esto define también la vocación. Evidentemente, si define el sentido de la vida y define la vocación, pues va a definir nuestro actuar ético. Y entonces, bueno, aquí yo les dejo dos ejemplos de conceptos de felicidad interesantes, porque seguramente, perdón, son tres. Ustedes ya han escuchado estos conceptos que son más de carácter humanista, pero estos de carácter más duro, más de las ciencias naturales, me parecieron curiosos, ¿no? Como para tenerlos ahí en mente. Por ejemplo, el enfoque biológico dice que es el resultado de la actividad neuronal, en el que los factores internos y externos, es decir, lo que pasa afuera y lo que pasa adentro, estimulan el sistema límbico. Y entonces finalmente es una reacción química de nuestro cerebro y el sistema nervioso. Dice la psicología, bueno, pues es el resultado de la mezcla entre actividades y emociones positivas, lo cual me parece bastante difícil de lograr, ¿no? Pensando que en la vida real existen muchas cuestiones de carácter negativo con las que estamos conviviendo constantemente, pero la definición. Y la sociología dice que, bueno, que bueno, la felicidad la define cada quien, ¿no? Cada quien define la felicidad, incluso no existe una sola definición, pero lo que sí es que es la sociedad en la que vivimos la que nos ayuda o influye en nuestra definición sobre felicidad. Por lo tanto, cuando nosotros construimos nuestro propio concepto de felicidad, no solamente va nuestra idea de lo que es ser felices, sino que viene toda la carga del grupo al que pertenecemos. Y entonces, bueno, aquí la ética y la felicidad, pues iremos entendiendo que se mezclan por cuanto hace a la conducta. Porque si yo estoy buscando la felicidad, este sentido de satisfacción, voy a actuar en armonía o voy a actuar para lograr esa satisfacción. Pero si mi sentido de la vida está en obtener lujos y carros, pues entonces yo voy a actuar para que mi sentido de satisfacción va a estar en obtener lujos y carros. Entonces yo voy a actuar haciendo lo que sea para poder llegar ahí. Esto implica que de acuerdo al contexto en el que nos encontremos, pues se puede dar o no, más que en el contexto, o sea, sí el contexto porque es espacio-tiempo, ¿no? Pero digamos que cada contexto marca ciertas necesidades y ciertos aspectos que uno va buscando y se pueden llegar a dar crisis de valores. Decíamos en alguna de las sesiones, los valores no desaparecen, todos tienen un antivalor que viene adherido. Lo único que sucede es que cambian las jerarquías en las que los valores, pues válgame la redundancia, son valorados, pero sí pueden llegar momentos en los que se den crisis de esos valores y de sus jerarquías. Entonces, en este sentido, por ejemplo, en la actualidad se habla mucho de que uno de los valores que se ha perdido, pues es la honestidad, ¿no? Y que, reitero, no que se haya perdido como en el que ya no exista, sino que ha cambiado en su jerarquía y hoy la gente está buscando la obtención de riqueza, riqueza entendida como ingreso. Entonces, bueno, si yo tengo que dejar de ser honesto para poder obtener esa riqueza, que es lo que cambió de lugar, ¿no? Por así decirlo, con la honestidad, pues puedo dejar de ser honesto porque
digo, de ahí escuchamos frases como el que no tranza no avanza, ¿no? Por ejemplo, que se empiezan a convertir en parte del dominio de la opinión pública, vamos, ¿no? De la forma de pensar colectiva, ¿no? Y entonces, bueno, aquí la intención es poder establecer que mientras más ético sea el comportamiento, pues mayor será la felicidad. Sin embargo, pues es algo que se puede cuestionar, ¿no? Sobre todo bajo estas ideas que estamos comentando. Ahora, en términos reales, pues los economistas dicen que una sociedad será más feliz mientras menor sea la desigualdad y la exclusión dentro de su territorio. Entendamos que así es como se mide la felicidad en una sociedad, en un territorio, así es como se mide. Es solo otra forma de abordarlo. Y pues obviamente lo que se hace es generar replanteamientos desde la construcción colectiva. Porque al final, sí, la felicidad se define de manera individual, pero es la colectividad la que le va dando forma, ¿no? Pues bien, pues espero que la clase les haya parecido interesante, que sea útil y sobre todo que les haya generado aprendizajes que puedan llevar a su vida cotidiana. Sin más, no me queda más que despedirme y pues esperar verlos en la siguiente. Saludos, excelente día.